Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar la relación entre el teorema de Pitágoras y la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es definir ambas ecuaciones. Pues bien, básicamente pensemos en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Vamos a fingir que este triángulo me quedó rectángulo. Dibujemos aquí el ángulo recto y vamos a decir que el cateto horizontal de ese triángulo rectángulo es A, tiene una longitud A. El cateto vertical de este triángulo rectángulo tiene una longitud B y la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiene una longitud C. Dicho eso, básicamente lo que reza el teorema de Pitágoras es que el primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De acuerdo, eso es lo que se estipula en el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué dice la identidad fundamental de la trigonometría? Pues bien, la identidad fundamental de la trigonometría básicamente establece que, dado un ángulo θ, por ejemplo, vamos a situarlo aquí, el coseno cuadrado de la función θ más el seno cuadrado de la función θ es igual a 1, a la unidad. Entonces, estas dos ecuaciones se parecen. Pues a simple vista yo diría que sí, porque tenemos en el teorema de Pitágoras que algo al cuadrado más otra cosa elevada al cuadrado es igual a una tercera cosa elevada al cuadrado. Mientras que en la identidad fundamental de la trigonometría tenemos que algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado es igual a 1, que es lo mismo que 1 al cuadrado. Entonces sí hay una similitud evidente. Entonces vamos a ahondar en esto. Vamos a relacionar el ángulo θ con las dimensiones de este triángulo rectángulo. Por cierto, el teorema de Pitágoras, como podemos ver aquí, se cumple para cualquier triángulo rectángulo, y la identidad fundamental de la trigonometría, al ser una identidad, se cumple para cualquier ángulo θ. Nosotros simplemente hemos establecido este ángulo θ para poder relacionarlo todo gráficamente, y será evidente por qué lo hicimos. Entonces, basado en este triángulo rectángulo, definamos, ¿por qué no?, el coseno de θ. Nosotros sabemos que el coseno de un ángulo cualquiera dentro de un triángulo rectángulo, como lo tenemos ahora, es igual a el cateto adyacente al ángulo, a θ en este caso, entre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, en este caso es clarísimo que el cateto adyacente a θ es A y la hipotenusa es C. Entonces, básicamente, eso quiere decir que el coseno de θ es igual a A entre C. De acuerdo. Entonces, de manera análoga, el seno de θ, pues, será igual al cateto opuesto del triángulo rectángulo. El cateto opuesto a θ, quiero decir, un momento, vamos a modificar esa O para que no se confunda. Cateto opuesto entre hipotenusa. Volviendo, pues, al triángulo rectángulo, volviendo pues al triángulo rectángulo, vamos a ver que el cateto opuesto a θ, es decir, el cateto que está enfrente de θ, es B y la hipotenusa sigue siendo C. Por lo tanto, vamos a tener que el seno de θ es igual a B dividido entre C. Perfecto, entonces escribamos esto de manera resumida. Coseno de θ es igual a A dividido entre C, y seno de θ es igual a B dividido entre C. Entonces, llamemos al teorema de Pitágoras ecuación
1, llamemos a la identidad fundamental de la trigonometría como ecuación 2. Digamos que esta ecuación del coseno de tita siendo igual a entre c es la ecuación 3 y la del seno de tita siendo igual a b entre c va a ser la ecuación 4. Sustituyamos las ecuaciones 3 y 4 en la ecuación 2. Es decir, sustituyendo 3 y 4 en 2, tendremos, pues, para tenerlo todo más ordenado, voy a repetir cuál es la ecuación 2. Recordemos, la ecuación 2 es coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita igual a 1. Luego, nosotros sabemos que el coseno cuadrado de tita no es más que coseno de tita elevado al cuadrado, y el seno cuadrado de tita no es más que el seno de tita elevado al cuadrado, y todo esto va a ser igual a 1. Hasta ahora no he sustituido nada, simplemente he hecho un arreglo para que sea más evidente la sustitución que vamos a hacer. Entonces ahora, dentro de este primer paréntesis, el coseno de teta por la ecuación 3 sabemos que no era más que a dividido entre c. Es decir, esto que está aquí es el coseno de tita, recordando la ecuación 3. Eso está elevado al cuadrado, y ahora sustituyamos dentro del segundo paréntesis el seno de tita, que no era más que b entre c. Esto va a ser igual a 1, y pues resolvamos las potencias, desarrollemos las potencias. A entre c al cuadrado va a ser a cuadrado entre c cuadrado, y b entre c al cuadrado no será otra cosa que b cuadrado entre c cuadrado. Todo eso seguirá siendo igual a 1. Ahora, aquí tenemos un par de fracciones que tienen el mismo denominador. Tanto a cuadrado como b cuadrado están ambas divididas entre c cuadrado. Es decir, que podemos unir ambas fracciones. Hagámoslo. A cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado, y eso va a seguir siendo igual a 1. Y ahora podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por c cuadrado, o como coloquialmente dicen, que no es del todo acertado decirlo de esta forma, podemos pasar c cuadrado multiplicando al lado derecho de la ecuación. Pero formalmente, en realidad, lo que estamos haciendo es multiplicar de ambos lados por c cuadrado. Hagamos eso. Entonces tenemos c cuadrado que multiplica a cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado igual a c cuadrado por 1. Entonces, esto aquí se cancela para todo c distinto de 0. Claro, estamos diciendo que para poder cancelar c cuadrado con c cuadrado, la hipotenusa del triángulo rectángulo no puede ser 0, porque de otro modo no tendríamos un triángulo del cual hablar, no tendríamos un ángulo, porque no habría un triángulo. Entonces, esa premisa de que, esa condición de que c sea distinto de 0, pues es más que razonable. Tendríamos alguna indeterminación, una degeneración sin sentido. Y bueno, finalmente obtendremos que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Entonces, a partir de la identidad fundamental del cálculo, disculpen, esto es igual a c cuadrado. Perdón. Vamos a borrarlo para que sea un poco más bonito. Bien. C cuadrado. Entonces, pues es evidente que a partir de la identidad fundamental de la trigonometría hemos obtenido el teorema de Pitágoras. ¿Quiere esto decir que son lo mismo? Pues no, pero son semejantes. De hecho, semejante es una palabra sumamente precisa para describir la relación entre el teorema de Pitágoras y la identidad fundamental de la trigonometría. ¿A qué me refiero con esto? Pues pensemos en el mismo triángulo que teníamos antes. Pensemos en ese mismo triángulo. Recordemos, estas dos ecuaciones no son iguales, pero sí que son semejantes. Un momento. Sí que son semejantes, entonces vamos a dibujar
nuestro triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ángulo recto, aquí tenemos el ángulo θ. Y pues definamos de nuevo sus longitudes. Lo estoy poniendo más grande porque hay otros detalles que vamos a analizar ahora. El cateto vertical tiene una longitud de B y pues la hipotenusa tiene pues una longitud de C. Y tracemos ahora un triángulo semejante. Un triángulo semejante. Y la particularidad de este triángulo semejante, aquí tracemos una vertical paralela al cateto de longitud B, al cateto vertical. Y bueno, completémoslo. Y la particularidad de este triángulo rectángulo es que su hipotenusa tiene una longitud de una unidad. Y bueno, para completar la definición de este triángulo rectángulo nuevo, el rojo, digamos que su cateto horizontal tiene una longitud X y su cateto vertical tiene una longitud Y. Bien, ahora estudiemos quiénes son estas longitudes X e Y, X y Y. Pues nosotros sabemos que el coseno de θ, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso para el triángulo rojo sería X, cateto adyacente entre hipotenusa, que para el triángulo rojo sería, el cateto adyacente sería X y la hipotenusa sería 1. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, de aquí nos queda que el coseno de θ es igual a X, porque X entre 1 es X. Análogamente, el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y bueno, observando el triángulo rojo, pues tenemos que el cateto opuesto es Y y la hipotenusa es 1. Por lo tanto, de forma similar, esto va a ser Y entre 1. Y por lo tanto, dado que Y entre 1 no es más que Y, vamos a tener que el seno de θ es igual a Y. Y pues redibujemos el triángulo rojo. El triángulo rojo, tenemos el ángulo θ, aquí el ángulo recto, tenemos aquí la hipotenusa de longitud 1, tenemos también su cateto horizontal adyacente a θ de longitud X, pero ahora nosotros sabemos que esa longitud X mide pues coseno de θ. Hemos determinado que esa es la longitud de este cateto, y su cateto vertical Y sabemos que mide seno de θ. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo de hipotenusa unitaria, vamos a obtener que el cateto 1 al cuadrado, que es coseno de θ al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, que es el seno de θ, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es todo. Eso es todo. Si quieren, repito ese paso de manera
de manera más gradual. El primer cateto es el coseno de teta, se eleva al cuadrado, más el segundo cateto, que es el seno de teta, se eleva al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la hipotenusa 1 al cuadrado. Entonces coseno de tita al cuadrado no es más que coseno cuadrado de tita, y seno de tita al cuadrado no es más que seno cuadrado de tita, y 1 al cuadrado es 1. Esa es la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces básicamente la identidad fundamental de la trigonometría es un caso particular del teorema de Pitágoras. Se puede interpretar como un caso particular del teorema de Pitágoras en el cual la hipotenusa en cuestión tiene una longitud de una unidad adimensional. Una unidad. Entonces sí, básicamente podríamos decir entonces que el teorema, entonces, que la identidad fundamental de la trigonometría se puede interpretar como un caso particular, una versión normalizada del teorema de Pitágoras. Ahora, pues eso también se podía evidenciar, pues, dado que para pasar del triángulo negro al triángulo rojo, básicamente lo que había que hacer era básicamente para que dos triángulos sean semejantes entre sí, pues lo que tiene que ocurrir es que si cambias uno de los lados, mejor dicho, la relación, si cambias uno de los lados de un triángulo para que el triángulo resultante sea semejante, los tres lados tienen que cambiar de forma proporcional. Entonces, nosotros pasamos del triángulo negro al rojo diciendo que la hipotenusa ya no iba a tener una longitud C, sino que iba a tener una longitud 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipotenusa la dividimos entre C. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente la hipotenusa del triángulo rojo iba a ser C entre C. ¿De acuerdo? Y para que el ángulo tita, se mantenga, si la hipotenusa la dividimos entre C para obtener 1, pues el cateto opuesto también lo dividimos entre C, y el cateto adyacente pues también lo dividimos entre C. Esto simplemente aplicando los principios geométricos de lo que es una semejanza de triángulos, que para que dos triángulos sean semejantes, el cociente de los lados análogos tiene que ser igual para cualquier lado que se te ocurra. Entonces, si lo vemos también por este lado geométrico más gráfico, pues vamos a tener que la hipotenusa va a ser C entre C, que va a ser 1. El cateto horizontal, el cateto adyacente a tita, va a ser A entre C, que ya vimos en la ecuación 3 que A entre C no era más que el coseno de tita, que no es es lo mismo que tenemos aquí, que dedujimos por trigonometría. Y B entre C no es más que la ecuación 4 en la que se dictaba que el seno de tita era igual a B entre C. Es decir que gráficamente también podemos pasar del triángulo negro al rojo usando simplemente semejanza de triángulos sin necesidad de meter la trigonometría directamente. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Ya hemos logrado ilustrar la idea de lo semejantes que son estas dos ecuaciones, el teorema de Pitágoras y la identidad fundamental de la trigonometría. Cualquier duda que tengan, que haya surgido, la pueden plasmar en los comentarios. Yo gustoso les responderé en lo que tenga tiempo. Y cualquier idea, sugerencia, también pueden emitirla en los comentarios. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios.
Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.